Amigas participantes del taller de archivo fotográfico familiar. En esta ocasión vamos a hacer una revisión de los ejercicios de connotación fotográfica y luego les voy a estar explicando algunas indicaciones para el desarrollo de los proyectos personales que, las personas que están organizando el material, que ya lo tienen listo para los siguientes avances. Vamos a comenzar con una revisión breve de algunos aspectos de las fotografías que estuvimos revisando en los ejercicios. Yo tomé como muestra varios de las plantillas de interpretación que me han enviado al correo. Entonces, a partir de las fotografías que me enviaron revisadas, son parte algunas de mi archivo personal fotográfico que he ido colectando fotografías de interés histórico y del otro lado eran dos fotografías. La siguiente otra fotografía era una foto del archivo fotográfico de la persona, de uno de los participantes del taller. Con esto yo quería generar de que hubiese una interacción entre distintas producciones fotográficas y que luego ustedes tengan como esa retroalimentación de las interpretaciones que han hecho de las fotografías que les he enviado. Fíjense que es muy interesante la forma en que muchas personas se aproximan al material fotográfico. Como explicaba en la clase de Roland Barthes de semiótica y fotografía, para abordar, cada persona posee una configuración, por decirlo así, una configuración interpretativa que tiene mucho que ver con su formación académica, su experiencia de vida, el contacto que haya tenido a la fotografía, y esto genera esas alternativas de interpretación. En el caso de esta imagen fotográfica, esta persona, de verdad, que la interpretó, incluso en el nivel de denotativo, en la descripción, ya comenzaba a realizar interpretaciones un poco más conceptuales o connotativas. Incluso nosotros por lo general utilizamos este tipo de frase, ¿verdad? Que pareciera, se ve, se nota. Entonces aquí esta persona destaca los colores, hace una revisión bastante detallada de los aspectos, también porque es una imagen fotográfica que posee muchísimos elementos. Cuando aparece una gran cantidad de personas, el análisis debe ser de alguna forma u otra más extendido. Ya a nivel connotativo, esta persona destaca la uniformidad de los colores. Uno asume, cuando uno se enfrenta a una fotografía de este estilo, de que hay un sentido de equipo, grupo, hermandad, por los mismos elementos materiales que se repiten, que pueden ser la vestimenta, también el objeto que ahí destaca, ¿verdad? Ese gramófono antiguo que puede estar dándonos la idea que pudo haber sido un grupo asociado a este objeto, porque siempre el objeto que aparece en una fotografía tiene un peso y le da sentido, es un símbolo que le da sentido al grupo. Siguiente fotografía. Aquí esto me pareció bastante llamativo e importante. Fíjense que esta fotografía tiene algo bastante particular que tiene escrito encima del cuerpo de la imagen fotográfica y tiene una fecha. Esto es un dato bastante importante porque nos puede posicionar esta imagen fotográfica con una temporalidad, pero sin embargo la persona que describió esta fotografía, incluso ya a un nivel denotativo, hace tres suposiciones con respecto a la fecha y el tiempo, las cuales son bastante válidas. Pudo haber sido la foto de la toma, la foto de la impresión, la fecha de la impresión o la fecha en que se entregó el recuerdo. Y esto es totalmente válido. Fíjense que esto es uno de los aspectos más interesantes de este tipo de
elemento histórico y fotográfico, como es la fotografía, porque incluso cuando tiene datación o una fecha inscrita la fotografía, uno no puede dar por sentado de que es la fecha per se o el tiempo per se de la imagen fotográfica. Si bien aparece la fecha, esta persona abre un rango temporal que es totalmente válido. Habría que ir directamente al informante, al que tomó la fotografía, para corroborar. Sin embargo, así no sea la fecha específica, esto refuerza aún más por lo menos la década, ¿sí? Por lo menos posiciona la fotografía en una década o en una temporalidad que uno puede contrastar con, digamos, el tipo de técnica fotográfica que se ve, es un blanco y negro, y la estética que te puede dar mucho más datos para confirmar el origen temporal de la imagen. Siguiente fotografía, y aquí vamos viendo la diversidad de interpretaciones fotográficas que nos vamos a conseguir concernientes a las imágenes. Esta persona, bueno, realizó también una descripción bastante extensa porque, bueno, es una imagen también que posee una gran cantidad de objetos, significados, elementos a describir. Yo estoy esperando que me confirmen, bueno, también el dueño de esta fotografía, la temporalidad si está correcta, la localización. Y bueno, ya a nivel descriptivo esta persona se dedica a, sobre todo, describir el vestido, la vestimenta, que está bastante llamativa, que se salta a la primera vista de la interpretación. Luego, a nivel connotativo, por supuesto, la vestimenta, los objetos, ya nos dan pistas de un significado posibles. Fíjense que ya cuando nosotros pasamos a un nivel connotativo, salen conceptos, categorías, valoraciones. Esto es el nivel, lo que el Roland Barthes también llama como nivel mitológico. Cuando él habla de mitologías o mitológico, ya es un nivel connotativo superior, pero sigue siendo connotativo, pero es cuando ya empezamos a usar categorías un poco más ideológicas para hablar sobre la fotografía. Por ejemplo, incluso esta persona hace muy bien el uso de las comillas porque hay como cierta significación con respecto a la posible modernidad que se quiere mostrar allí. Hay un ritual fotográfico, ¿sí? O pudo haber sido un ritual religioso que haya merecido esta fotografía. Entonces, todos estos son datos que nos puede confirmar el relator o el narrador del álbum. Y bueno, también esta persona destaca o empuja todo hacia una elegancia, ¿verdad? Que es percibida a una necesidad de mostrarse en estas vestimentas que posiblemente están asociadas a un ritual como de orden más tipo religioso y que merecía este hecho fotográfico. Entonces, lo interesante de este ejemplo también es cómo vemos también que a partir de las categorías de Roland Barthes y de la connotación, nosotros ya damos saltos interpretativos que, dependiendo de nuestro interés, nosotros podemos abrir ese abanico. Una vez más, en términos ya de interpretación de las poses como elemento connotativo, también ya el enfoque va hacia más el género y la disposición que puede implicar caballerosidad, privilegios de quien está sentado, quien está en el piso. Podemos verlo por género, también se podría ver por edad. Este tipo de elementos solo uno los puede llegar a corroborar a nivel de comparación a medida que tú vas comparando este tipo de técnica con los lenguajes estéticos y discursivos fotográficos que existían en Europa en esa época. En Europa y bueno, en todas las Américas como herederos de esas ideologías visuales.
También destaca que las personas están mirando la cámara, entonces otro elemento interesante es esa ley de la mirada y cómo también el posante juega con esos elementos. Otro tipo de interpretación fotográfica, ¿verdad? Esta un poco más descriptiva en ese sentido. Esta persona destaca también los elementos de la fotogenia, ¿verdad? Los ángulos, si existe profundidad de campo. Y a nivel estético, esta persona asegura que corresponde a un estereotipo de representación, ¿sí? Cuando hablamos de los estereotipos, quiere decir de que son tomas fotográficas o que son construcciones de representación que han sido repetidas sobre todo para los hechos rituales. Entonces, como esta persona interpreta que un ritual pudo haber sido un bautizo, primera comunión y todo ello, es válido asumir esa interpretación. En este sentido, bueno, lo único que habría que corregir en esta plantilla es que cuando hablamos de sintaxis como elemento de connotación, nos referimos a otro elemento. Por lo menos esta interpretación de equilibrio simétrico iría más del lado del esteticismo. Sintaxis es cuando utilizamos ya elementos de serie dentro de una fotografía, es decir, cuando yo tengo por lo menos 10 fotografías que una a una van hablando de elementos que se van acompañando, que uno va detrás del otro. Fíjense que aquí también está lo mismo, este elemento que corresponde a sintaxis iría incluido en el esteticismo porque habla de las líneas, los ángulos, entonces estos elementos también estarían ahí incorporados al elemento de esteticismo y no habría tanto elemento de sintaxis porque no tenemos otras fotografías del mismo álbum o de la misma serie para comparar. La pose, bueno, ella destaca que la pose está muy al estilo de modelos de revista y que es como algo contradictorio porque se ve esa pose, pero a la vez una fotografía bastante espontánea y directa. Y bueno, la angulación de esta fotografía tiene como unas líneas también, destaca que están muy cuidadas. Luego con este ejemplo, primero se hace una descripción, ¿verdad?, detallada de la imagen fotográfica y luego al nivel connotativo también salen a resurgir, a resaltar estas categorías, ¿verdad?, de interpretación como símbolo de feminidad, ¿sí? Cuando ya hablamos como de una gramática del cuerpo, cuando el cuerpo que aparece en la pose y los objetos generan un simbolismo de feminidad, bueno, también puede ser agregada a una persona o una señora de esa edad. Las poses también, esta persona señala de que hay ciertos estándares de comportamiento femenino, ¿sí?, de la época, que habla de serenidad y belleza natural. Todos estos elementos, como les he dicho anteriormente, corresponden a una interpretación de una persona que tiene un posicionamiento y una visión. Siempre vamos a ver que esta interpretación que nosotros hacemos de connotación puede, de alguna manera u otra, estar, entre comillas, correcta, pero hay que hacer una evaluación general, comparando, contrastando y bueno, ya también apoyándonos en otros elementos de estudio. Pueden ser estudios de género de esa época o que representaba ser mujer en esa época específica de la historia. Entonces todo eso va a ir reforzando las interpretaciones. Lo único es que esta imagen también, a nivel de trucaje, de lo que hablábamos del trucaje, si es una fotografía que posee trucaje, que bueno, esto también se lo explica a la persona que hizo la interpretación, porque
es una técnica muy utilizada también en las décadas anteriores de pintar sobre la fotografía impresa. Ahí se detalla que los labios y el color verde son detalles, incluso la iluminación de las joyas. A veces incluso la persona, la fotografía original no tenía joyas incorporadas y el fotógrafo, que a su vez era como pintor, se las incorporaba a la imagen fotográfica y bueno, esto generaba una simbolización extra para la imagen fotográfica. Que describió la fotografía, muy bien los ubicó como a mediados del siglo XX y esta fotografía yo la tengo registrada también que pertenece a la década de los 40 de un contexto urbano, entonces esa visualidad está bastante correcta. A nivel sí de interés, ¿verdad?, de esta imagen fotográfica sería interpretarla bajo ese marco de qué buscaban representar estos jóvenes de la época en esa fotografía. También esta persona que analiza la imagen se detalla bastante en la vestimenta y bueno, la fotogenia, que hubo una intención fotográfica bien remarcada en mostrar a los sujetos en su posición, dándoles protagonismo y dándole una iluminación cuidada. Siguiente ejemplo. El interpretante de la imagen la ancla posiblemente en la década de los 20 y esta fotografía ciertamente es de la década de los 30, algo cercano. Está el nivel descriptivo. Y si en técnicas fotográficas, ¿verdad? Hay dos planos muy claros en la imagen, es una imagen bastante particular, puede tener una interpretación generada, ¿verdad? Que aquí él la señala como trucaje. Son dos imágenes diferentes que el fotógrafo, bajo una técnica específica, logra sobreponer, ¿sí? Se podría entender, bueno, de que son un trabajo totalmente de trucaje para generar una composición que una a estos dos sujetos bajo la misma imagen fotográfica. Para darle como más sentido, pudo haber sido romántico, pudo haber sido para una carta de amor o un recuerdo. Y luego aquí en una fotografía que a nivel de fotogenia se destaca un semipicado por el área reducida de la fotografía. También en la descripción él coloca que pudo haber sido una cámara automática típica de los 90. Entonces esto generaba esos efectos como hasta un poco fuertes del flash y de esos planos tan cerrados, también por el espacio que se ve ahí. Y se denota que es una escena íntima familiar. Luego tenemos esta fotografía de álbum familiar. La persona realiza una descripción del contexto, de los elementos, incluso del paisaje que se ve en la parte trasera, que nos dan bastante datos. Esto es algo bastante interesante porque si tuviésemos esta imagen fotográfica aislada con un trucaje, sí que en el fondo nos quedaría una imagen prácticamente simple de solamente las tres personas que salen en primer plano. Entonces imagínense toda la información que nos da también ese fondo cuando uno ve un poco más allá de la imagen. Este nivel connotativo, esta persona también detalla esos detalles de la vestimenta, ¿sí?, anclándolos en una posible clase social, los pantalones de la dama, ¿sí?, que apuntan hacia un vestido de día especial, pero también que la mujer llevaba pantalones en el momento. Entonces también está interesante ver esos elementos que
esta persona puede interpretar a partir de esos detalles de vestimenta. A nivel de poses, cuando hablamos de espontaneidad también hay que estudiar comparando si de verdad genera ese sentido de cercanía a la imagen fotográfica. Entonces es interesante todos estos elementos. A nivel denotativo, sí, esta persona destaca la descripción literal de la imagen fotográfica a la señora de avanzada edad que, bueno, aparece allí sentada. Es interesante cómo la vestimenta e incluso el detalle del sombrero, las sandalias, generan una lectura, ¿sí? A pesar de que no hay más información, solo se ve como una cortina de fondo y todos esos elementos. Hay una pose y hay unos objetos bien que nos hablan bastante. Y posiblemente esos objetos anclan al campo, es decir, a una comunidad rural, hacia una granja. Entonces es interesante cómo incluso los objetos propiamente y a veces la pose nos anclan a una localidad, incluso sin tener los otros datos de la imagen fotográfica. Las poses, ¿verdad? Siempre estudiando y comparando esa posible naturalidad de la imagen o de la pose de la persona que aparece en la imagen. Y bueno, a nivel de fotogenia, esos aspectos de esa fotografía de la época, que era bastante directa, pero sin embargo había una centralidad de la persona que estaba mostrándose en la imagen fotográfica. Entonces, ese es un ejemplos de cómo ustedes interpretaron las imágenes fotográficas en el ejercicio de connotación. Ahora, leyendo y viendo algunos de los ejemplos, me gustaría que habláramos y hagamos una reflexión acerca de otra categoría de la teoría de Roland Barthes, que tiene que ver con esa relación entre el lenguaje textual escrito con la imagen fotográfica. Entonces, por eso traigo a relucir esta categoría de Barthes que él declama como anclaje, que es el nombre que se le da a la función del texto escrito en relación con la imagen fotográfica. Entonces, para esta teoría, el anclaje es un control, detenta responsabilidad sobre el uso del mensaje frente a la potencia proyectiva de las imágenes. Como hemos visto, la imagen en sí misma nos cuenta, nos relata visualmente una cantidad de significados que a veces son dificilísimos de amarrar, ¿verdad? Pero con respecto a la libertad de la significación de la imagen, el texto tiene un valor represor y es comprensible que sea sobre todo el texto donde la sociedad imponga su moral y la ideología. Entonces, el anclaje vendría a ser esa función de las palabras en relación a la imagen fotográfica. Cuando nosotros observamos una fotografía que tiene una descripción per se o una ficha debajo de ella, nosotros estamos anclando, por así decirlo, el significado de ese texto que verifica o impone un sentido a la imagen visual per se. Es decir, estamos dándole el sentido del texto a la imagen. Y esto es interesante porque nosotros después de analizar visualmente vamos a escribir o vamos a relatar a partir de palabras escritas algunas de las fotografías de nuestros archivos. Aquí les traigo varios ejemplos. Por ejemplo, este fotógrafo que yo estoy estudiando del estado Lara, él incluso tenía un sello mecánico que colocaba sobre las fotografías en la parte superior o inferior, pero también, como muchos fotógrafos del principio del siglo XX, escribía sobre la misma fotografía en el proceso del revelado. Entonces aquí ya había un anclaje incluso material sobre la misma fotografía.
Por lo general nosotros conseguimos anclaje ya cuando la fotografía es puesta en internet, es colocada en internet o en un libro o en nuestro álbum que nuestra madre o alguna persona escribió al lado de la fotografía o detrás de la fotografía, pero también nos vamos a conseguir casos en que el mismo fotógrafo o la empresa fotográfica donde fue impresa va a generar un sello, una marca o un anclaje. Este mismo fotógrafo, fíjense este ejemplo, este visual, ¿verdad? Que incluso escribe una descripción hasta poética de la misma imagen. Entonces ahí pueden leer, ¿sí? Como estas palabras potencian o generan un sentido que se sobrepone a la imagen fotográfica. Cuando nosotros los humanos vemos imágenes y cuando aparece una grafía, es decir, un texto, inmediatamente caemos al texto porque siempre va a ser lo que nos va a legitimar o nos va a dar una contextualización sobre la imagen. Entonces, si observamos esta imagen fotográfica sin ese texto, vamos a tener información también, pero va a quedar más abierta a nuestra interpretación personal. Otro ejemplo, y este es muy particular porque este escrito ya fue colocado por la persona que conserva como archivo estas fotografías. Entonces él aquí lo que coloca es una descripción de quién era la persona y de dónde eran las personas. Entonces esto ya genera una contextualización y le pone nombre a las personas que están posando en la fotografía. Este otro ejemplo, creo que este estampado o esta localización ya tiene que ver más con una técnica posterior o digital o mecánica, pero también posiciona en una calle de una ciudad en específica la dirección de esa casa familiar o de esa ubicación familiar. Este fotógrafo histórico usa la misma técnica de Mateo II y bueno, él ancla esta fotografía como recuerdo del centenario me imagino, de la independencia de Venezuela en la Plaza Bolívar y coloca el nombre del fotógrafo, Eduardo Reyes Llanes. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros archivos fotográficos familiares, nos encontramos, como ya hemos visto, con un universo de posibilidades, representaciones, significados, potencialidades, referentes. Entonces, el paso metodológico, aparte, bueno, de las teorías que hemos estado revisando, los significados de la fotografía, ya sería como hago un ejercicio reflexivo y de selección de estas imágenes con un sentido que yo voy a escoger. Yo voy a escoger qué sentido le voy a impregnar a estas imágenes que de por sí son tan potentes. Entonces, por ello, vamos a estar hablando del discurso, ¿verdad? Que vamos a decidir construir sobre las fotografías seleccionadas. Tenemos un enfoque discursivo que puede ser más de orden académico descriptivo. Es decir, si yo tengo de mi archivo fotográfico y yo quiero utilizar esas imágenes para una teoría en específico, como ejercicio académico, si yo quiero aplicarle académicamente directamente las categorías de Bars, o tengo otro autor que habla, por ejemplo, de género y yo quiero ver cómo esa teoría se ve reflejada en la fotografía, yo puedo hacer uso de ello. Yo, por ejemplo, les traigo el ejemplo del álbum familiar de mi familia materna en específico, que yo tengo ya algunos meses y años trabajando
ordenándolos de una manera académica, pero tiene otra, o sea, yo he decidido hacer dos trabajos con el mismo archivo. Uno que tiene más como un enfoque académico y otro que tiene como un enfoque más poético, de memoria. Y ese ejemplo también lo vamos a ver más adelante. En este caso, yo estaría utilizando fotografías que me ayuden a visualizar, que ayuden a describir, visualizar y aplicar configuraciones de interpretación referente a la identidad, la vestimenta y esta identidad llanera de esta región de Venezuela, bueno, que son los llanos occidentales, estado Barinas. Entonces uno se posiciona también geoespacialmente, la localización de la región y bueno, los mismos significados que te va dando la fotografía. Entonces uno va analizando los elementos de vestimenta, de poses, tanto de hombres como mujeres, personas mayores, menores, qué elementos se repiten, como los sombreros, las alpargatas, las sandalias. Entonces ahí uno va acumulando elementos que luego con una interpretación ya más de orden académico uno puede discernir cómo eran ese estilo de vida, la vestimenta, las prácticas culturales, las poses, todos estos elementos me podrían a mí ayudar a ver cómo era esta cultura llanera de esa época en específico, usando como elemento referente las fotografías. Ahora, un elemento poético reflexivo, que sería como la otra polaridad, sería más una descripción, ¿verdad? Y más intimista, subjetiva, personalizada, íntima de lo que me dicen las fotografías. Por ejemplo, también con el mismo álbum de familia de mi árbol genealógico materno, yo me he conseguido, por ejemplo, con este tipo de imágenes fotográficas de mis tíos, primos, que ellos tenían esta práctica de enviar postales, fotografías tipo carnet y todo esto a mi abuela materna. Entonces, incluso como elemento gráfico podríamos usar la misma tipografía, es decir, la letra a mano alzada. Y bueno, ahí están los mensajes escritos que en sí poseen una riqueza poética per se. Entonces ya después de esto, uno asumiría un discurso también que acompañe estos elementos. Fíjense, aquí hay otro ejemplo de otro tío. Entonces la imagen habla incluso por sí misma. A veces nosotros no vemos la parte trasera de las fotografías, que también tienen un montón de significados que pueden ser bien utilizados bajo esta perspectiva un poco más poética, que habla más de una sensibilidad de otro tipo. También les he enviado y les puedo enviar el libro de Roland Barthes que se llama Cámara Lúcida, que él habla desde una postura incluso académica también, cómo estas perspectivas más subjetivas también nos dan datos, por supuesto, de interés académico científico. Entonces, todo esto puede ser utilizado bajo esta perspectiva ya como más artística, poética y sensible. Aquí hay otro ejemplo de otra participante del taller que ella decidió hacer su trabajo con también imágenes de algo muy específico, momentos específicos de la cronología de vida, pero también las imágenes dan como ese halo de intimidad, sensibilidad, que ella verá cómo lo traduce en su trabajo ya escrito o de la manera que ella decida hacer. Entonces aquí vemos que las fotografías por sí nos dan una imagen descriptiva, pero también señalan mucha conexión y sensibilidad. Aquí se repite la misma imagen fotográfica de los ejemplos de
la plantilla de descripción y connotación. Entonces, ya quedaría de la parte de la persona hablar, relatar, usar sus recursos discursivos, poéticos y para describir y hablar sobre su perspectiva de sus imágenes. Entonces, ante ello, aquí ya hablaríamos de niveles de interpretación, ¿sí? Niveles interpretativos. También es interesante cómo nos posicionamos, pero hay que hacer como esta ejemplificación porque son como niveles de interpretación que vamos a estar trabajando, empezando por la fotografía en sí misma hasta llegar a un resultado que podría ser el producto que vamos a obtener al final del taller. Vuelvo y repito que como nosotros iniciamos con un universo de posibilidades fotográficas, poco a poco vamos a ir disgregando y eligiendo qué parte vamos a seleccionar. Utilizando uno de los archivos de una de las compañeras del taller, podemos ejemplificar esto perfectamente. Si el primer paso interpretativo es la fotografía, es porque estamos hablando de que cada imagen fotográfica, como hemos estudiado, habla, es un discurso individual. Entonces la fotografía per se tiene una potencia de significados que le pertenecen a la imagen fotográfica en sí misma, y esto ya lo hemos visto y bueno, a través de los ejercicios de connotación lo podemos ver reflejado. Segundo nivel sería la narrativa del archivo. Como yo les he dicho, ya sea en álbumes, fotos sueltas, redes sociales, la fotografía por sí misma está unida en una narrativa. Pudo haber sido su papá, su mamá, algún familiar que armó esa narrativa en un fotoálbum, o una persona que las metió todas en una bolsa, o que las subió en una red social y ustedes las descargaron. De por sí hay una narrativa que puede ser temática, puede ser cronológica, puede ser de distintos tipos en general que nos hablen de esas perspectivas narrativas. Aquí coloco mi selección porque de ese universo, sí, ese universo tan interesante que es esa narrativa propia del álbum o del archivo, yo voy a hacer una selección. Entonces coloco mi selección porque es que yo estoy de ese universo extrayendo elementos para mi interpretación. Yo me puse en los zapatos de esta persona y, por ejemplo, a nivel de ejemplo, yo digo, mi selección es que de esas 50 fotografías o 100 fotografías, yo voy a seleccionar 6 fotografías, pero en este caso muestro 3. Porque de ese universo yo me interesa ver cómo se vestían las mujeres de la familia en esa época. Las féminas de la familia en esa época utilizaban tales tipos de vestimenta. Entonces yo de ese universo, de esa narrativa, voy a extraer a partir de mi criterio, ¿sí?, una serie de imágenes fotográficas. Luego, en la relatoría, que sería el cuarto nivel de interpretación, es cuando yo tengo una interacción ya sea con un colaborador, con un informante, como lo queramos considerar, que puede ser nuestra mamá, familiares, incluso colegas o personas que ustedes hagan incluso un ejercicio de mostrarle esta fotografía a una amiga, por ejemplo. ¿Qué opinas de esos vestidos? ¿Qué te dice? Entonces, vamos a transcribir o tomar los puntos claves de esas conversaciones, entrevistas o charlas que vamos a tener con estas imágenes y a partir de ello vamos a sacar significado. Esto sería el nivel de interpretación que va a salir de una relatoría. Luego vamos al punto 5, que es ya mi interpretación. Entonces yo genero
una interpretación compleja, breve o sintética del concepto. Por ejemplo, si yo hubiese decidido un enfoque conceptual de onda un poco más académica, que tenga que ver con la vestimenta y el género, por ejemplo, entonces yo, a partir de estos posicionamientos y pisos de interpretación, ya yo puedo escribir, hablar, grabar un video, hacer como una síntesis de lo que yo vi y entendí de todo este universo fotográfico que yo estuve estudiando. Por supuesto, le puedo aplicar la misma metodología connotativa de Roland Barthes para reforzar esa interpretación ya personal. Bueno, y por último, el resultado, que vendría canalizado, por supuesto, por los avances y la técnica que yo he decidido concretar para esa interpretación. De todas maneras, ya en estos pasos, yo voy a tener con ustedes una interacción ya más individual. Y bueno, como punto ya de cierre, la forma en que nosotros vamos a contar nuestra historia, ¿verdad? Nuestros relatos familiares, interpretaciones, puede ir desde distintos tipos de narrativas. Puede ser una histórica cronológica, ¿verdad? O seleccionar una persona, puede ser una figura importante de su familia y hacerle ese recorrido en el tiempo y en el espacio. Puede ser una conceptual temática, como hemos visto, por ejemplo, cómo eran las vacaciones de la familia, las reuniones que hacían en el tiempo libre, cómo era el paisaje también de la época, o sea, hay múltiples posibilidades como hemos visto. También podríamos, si tienen conocimientos audiovisuales o de video o de montaje de microvideos, pueden hacer también como producto final una narrativa en una presentación o en un video que ustedes puedan subir a las redes sociales o una grabación audiovisual. Todo depende de sus capacidades y cómo quieran presentar esa historia, cómo quieran contar la historia. O también pueden hacer un arte gráfico, collages, diagramas, infografías, si poseen ya este arte o tienen algún deseo expresivo de esta manera. También pueden hacer un fotolibro, escribir a mano alzada, escribir poesías, imprimir las fotografías sobre un papel en blanco y escribir. O sea, las posibilidades son múltiples para entregar un producto final del taller. Entonces, como hemos revisado, yo aquí les estoy dando como los pasos de interpretación a seguir y las posibilidades ya de presentar los productos finales del taller. Como les he contado anteriormente, yo voy a estar encargándome de hacerles un seguimiento de ahora en adelante cada uno de los proyectos y bueno, ir compartiendo en el grupo ya los avances, que ustedes también tengan una interacción de los puntos que le han llamado la atención de las interpretaciones de sus compañeros y yo les voy a ir mostrando más ejemplos de productos ya finalizados. Entonces ha sido un placer compartir este video con ustedes y bueno, estamos en contacto a partir de el correo electrónico y las redes sociales que estamos usando. Un placer y estamos en contacto.